Bien, en este segundo video continuamos entonces el tema de ver cada uno de los elementos, vamos a ver tres en este video, de los elementos constitutivos de un sistema hidráulico bien en profundidad como para conocerlos en su funcionamiento. Empezamos con el tanque o depósito de aceite. Bueno, no voy a hablar mucho del tanque, sino que voy a hablar de los usos que tiene el tanque. ¿Para qué sirve el tanque? Siempre es la pregunta que yo hago en las clases. Y algunas de las respuestas son, sí, bastante básicas y conocidas, pero otras no tanto. Ahora vamos a ver la cantidad de usos que tiene el tanque, o sea, para qué se utiliza y por qué entonces un tanque limpio, de tamaño adecuado, ¿sí?, con el material que fue diseñado, ¿sí?, es importante para el buen funcionamiento del sistema. Fíjense, voy leyéndolo en este caso porque es puntual cada uno de ellos. Tenemos como función fundamental contener o almacenar el fluido del sistema, obvio, es el tanque de contención de aceite. Ahí vamos a mantener el aceite. Mantener disponible una reserva de líquido. Imagínense si estuviéramos funcionando solamente con el líquido exacto para hacer funcionar el sistema. Ante cualquier pérdida de una gotita estaríamos en problemas. Pero además, compensar diferencias de volumen por diferencias de temperatura. El aceite a temperatura ambiente puede estar a 20 grados adentro de la sala de máquinas, un poquito más, cuando el equipo está sin funcionar. Pero cuando lo ponemos a funcionar puede llegar a 60 o 80 grados. ¿Sí? Esa diferencia de temperatura le da al aceite una diferencia en su volumen, se expande, se dilata. Y eso en algún lado se tiene que compensar. Obviamente los tanques sirven para eso. Va a subir el nivel y va a bajar el nivel del tanque en función de la temperatura. Y eso es normal. Cuando se hace el control de nivel, cuando uno hace el control de nivel, lo tiene que hacer siempre o en caliente o siempre en frío, a temperatura ambiente, porque si no nos va a engañar. Además sirve para evacuar calor. El tanque se calienta, el aceite se calienta y transmite su calor a las paredes del tanque. Esas paredes del tanque a su vez disipan calor. Sedimentar las partículas sólidas en suspensión. Cuando retorna el aceite, muchas veces viene con cascarilla, con basura. ¿Sí? Eso hace que si tiene gran peso específico, va a decantar. Separación del aire y el resto de la espuma. Vieron que el aceite viene batido, ¿sí?, después de funcionar en todo el sistema, vuelve al tanque con espuma generalmente, y además con aire. Puede haber cavitación, puede haber ingreso de burbujitas de aire. Todo eso, una vez que entra al tanque, el aceite se estaciona y le da tiempo para que esas burbujitas se vayan. Y la separación del agua. Hay muchos tanques que tienen alguna purga y pudiéndolo mantener quieto un cierto tiempo, se puede, saben que el agua y el aceite no son miscibles, se van separando y en algunos casos sirve también para eso. Fíjense la cantidad de funciones entonces que tiene un tanque. Para cumplir con estas funciones, ¿sí?, tiene un cierto diseño. Este es el símbolo, o hay varios símbolos del tanque, como para ir incorporándolo a ustedes. El más utilizado es este. Este o este son los símbolos más utilizados. Bien, ¿qué vamos a hablar acá? La placa, o los deflectores o los baffles. Generalmente están subdivididos internamente los tanques, no 100%, pero le dejan un cierto paso, pero lo que se denomina rompeolas muchas veces. Rompeola es en un camión o en un barco cuando hay movimiento del tanque para que no todo el aceite se vaya de golpe para un lado o para el otro, pero además sirve para que el caño de retorno quede separado del caño
de alimentación o succión, para que no se haga un cortocircuito de aceite por dentro, un cortocircuito no eléctrico, sino que entre aceite al tanque y directamente lo chupe, ¿sí?, la bomba a través del caño de succión. Si le obligamos a hacer un camino interno al aceite, vamos a poder, por ejemplo, que quede varios minutos antes que vuelva a ser succionado para trabajar de nuevo y que pueda entregar temperatura y que se vaya enfriando en el tanque. Esa es la cuestión. Hay tanques de muchos materiales, hay tanques de acero inoxidable, de chapa común pintada, con epoxi, hay tanques de plástico también que no servirían, por ejemplo, en este caso, para disipar temperatura, etc. El tamaño del tanque ahí viene dado en función del diseño general del sistema y está basado específicamente en un cálculo de temperatura. ¿Cuánta cantidad de aceite yo necesito mantener en el tanque para que se disipe el calor del mismo? Está más o menos explicado acá. Bien, fíjense en esos dibujos cómo el rompeolas está bien explicitado. Además, el tanque se le adosan un montón de elementos que son también que vienen con el tanque, como pueden ser el indicador de nivel, algún tipo de filtros, ¿sí?, el bafle o el separador, tapón de vaciado, de purga, etcétera, etcétera. Pero últimamente está bastante en boga el uso de unidades de potencia hidráulica. ¿Qué es esto de las unidades de potencia hidráulica? Bueno, los tanques que vienen ya completados con prácticamente todos los otros elementos del sistema. ¿Qué quiero decir con esto? Que al tanque se le adosa la bomba, se le adosan los filtros, vienen, por ejemplo, algún tipo de pulmones, que ya vamos a ver para qué sirven, y hasta las válvulas de control. Entonces, es ni más ni menos como un sistema, ¿sí? ¿Ven? Este es una unidad de potencia hidráulica para un timón de un barco. Esta es una foto real, un compañero de ustedes me la acercó, de un timón. ¿Sí? Fíjense estos que complejos, con todos los manifolds, ¿sí?, y otros más simples, pero bueno, cumplen la misma función, tener todos los elementos del sistema ya montados como base en estos tanques. Se le denominan sistemas de potencia hidráulica. Lo único que necesito es adicionarle 2 mangueras, por ejemplo, y el actuador, y unir con este sistema el actuador necesario. Fíjense estos que son de emergencia, tal cual puede funcionar un sistema eléctrico de emergencia, ¿sí? En vez de conectarle un enchufe con un cable que lleve 220 o 380 al motor o al sistema que yo quiero hacer funcionar, estos son sistemas hidráulicos. Por ejemplo, me comentaban los buzos que hay muchas herramientas que ellos trabajan bajo el agua que son hidráulicas, para cortar cables o taladros o hasta moladoras que no pueden eléctricamente y que son hidráulicas, de funcionamiento hidráulico. Y estos sistemas en la superficie los hacen funcionar en la profundidad. Bueno, fíjense, parecen muy parecidos a los sistemas eléctricos. Estos son lo que se denomina unidades de potencia hidráulica. Tanques y depósitos presurizados. No es muy utilizado en la hidráulica, lo pueden encontrar en algún sistema, pero no es muy común. Es el mismo sistema que en la refrigeración de los autos, donde el tachito tiene una tapa hermética, ¿sí?, y hay que dejarle un colchón de aire, ¿sí? Bien, ese colchón de aire es el que va a amortiguar el cambio de volumen del aceite que hablábamos hace un rato, al no estar abierto a la atmósfera, sino que es una tapa sellada, perfectamente cerrada. Pero esto es prácticamente impracticable en los sistemas hidráulicos, ya que los sistemas hidráulicos inherentemente tienen pérdidas y están asociadas ya hasta
legalmente, en el sentido de que el sudado de un actuador, ¿sí?, el uso de un actuador a través del susurring, o sea, las pequeñas pérdidas de aceite por la alta presión, es algo que se da normalmente en este tipo de sistemas, no son sistemas sellados a perpetuidad. Y eso lo que hace es que vaya cambiando el volumen de la cantidad de aceite dentro del sistema. Y si tenemos un sistema presurizado, me va a variar la presión. Y eso va a ser muy perjudicial. Bueno, fíjense, terminando con este tema, este sería un resumen simbológico de todo lo que hablamos recién. Esto ustedes, a esta altura del curso, no lo hemos visto, lo vamos a entender al final del curso, pero vaya como ejemplo una unidad de potencia hidráulica con todos los sistemas asociados, lo veríamos en un plano más o menos de esta manera. Bien, un par de dibujos de conjunto, donde tenemos el sistema con actuador, válvulas, filtros, retención y alivio, bomba y tanque, y abajo símbolo, como para ir teniendo en cuenta. Bien, fluidos hidráulicos, ¿sí? Segundo tema muy importante para ver, sobre todo en el área de mantenimiento, que ustedes tienen que ser especialistas. El fluido hidráulico es el que básicamente va a poder transmitir la potencia hidráulica a través del principio de Pascal, que ya lo hemos analizado. Ese fluido hidráulico a través de la historia fue el agua, lo primero que se utilizó allá por el siglo XIX, cuando se empezaron con estos sistemas. Lo que pasa es que el agua no tiene las mejores condiciones, y por eso se han inventado, se han creado nuevos fluidos con condiciones de funcionamiento mucho mejores al agua, y son justamente las que vamos a ver ahora. Estos aceites, porque prácticamente en los sistemas que vamos a ver nosotros son aceites, vamos a ver que hay otros, pero estos aceites, estos fluidos en realidad son en base a aceite con aditivos. Esos aditivos le van a dar características muy especiales. Bien, entonces, ¿cuáles son las funciones de estos fluidos? Al igual que vimos en los tanques algunas funciones, ahora vamos a ver también la función del fluido. Claro, obviamente me van a decir, transmitir potencia. Sí, de acuerdo, es la función fundamental. Para el agua también transmite potencia, pero ¿por qué no se usa el agua? Bueno, porque tiene otras funciones, como por ejemplo lubricar. Muy importante es que el fluido hidráulico lubrique las piezas. Gran problema en la neumática, que el aire no es lubricante, aunque parecería que sí, el aire no es buen lubricante y hay que agregarle en la neumática aceite. Además, también disipar calor o refrigerar. En realidad, más que disipar, es trasladar el calor, esa cantidad de calor, trasladarla al tanque a través del líquido hidráulico. El líquido hidráulico que está continuamente recorriendo el sistema. Y una cuarta es el sellar. Sellar los elementos de unión, sellar desde adentro, o sea que sea difícil que pierda fluido. Bueno, ustedes me dirán, ¿y cómo se hace todo esto? Se hace a través de los aditivos. La tecnología ha ido mejorando todo el sistema de aditivos como para cambiarle las propiedades a ese líquido base que va a ser el fluido hidráulico. Bueno, esto ya lo estuvimos viendo, en la explicación de lo que vimos recién. Bien, además, estos fluidos deben tener ciertas características para poder cumplir con los requisitos que acabamos de definir. Por ejemplo, que la viscosidad no sea muy alta. Si es un aceite muy viscoso, va a tener por ahí buenas
buen funcionamiento en cuanto al sellado y a la lubricación, pero va a tener mucha pérdida de carga, o sea, le va a costar mucho a la bomba hacer funcionar y muchas pérdidas y mucho levantamiento del calor, ¿sí? O sea, mucha temperatura en el funcionamiento. Además tiene que tener resistencia a la formación de espuma. Esto se hace con aditivos, se le colocan aditivos que le aumentan la tensión superficial al líquido y esto hace que no forme tanta espuma cuando uno lo bate. ¿Vieron la diferencia entre el agua sin detergente y el agua con detergente? Yo le pongo una gotita de agua, de detergente a un vaso de agua, lo bato y crea mucha espuma. Este es el paso al revés, que un líquido no forme espuma cuando se bate. Elevada estabilidad con el tiempo, llamamos técnicamente el envejecimiento. El envejecimiento, en la mecánica, en la técnica mecánica, es el cambio de las propiedades de una sustancia, de un elemento, de un sistema en función del tiempo, cuando pasa el tiempo. Ya no está, no funciona como cuando recién lo llenamos. Y claro, ese es el envejecimiento. Bueno, hay aditivos que hacen que dure más, que no se cambien las propiedades con las temperaturas, que no se envejezca. No ser agresivo, obviamente, a los materiales del sistema, a los O-ring, ni al resto de los materiales. Y mientras más capacidad lubricante, mejor. Fíjense la cantidad de aditivos que pueden tener este tipo de aceites. Y por último, tener en cuenta el tema de biodegradable y bueno, todo lo que es la parte de sustentabilidad. En la clasificación de los fluidos, yo le dije que básicamente vamos a utilizar los aceites, pero no son, en base a aceite, los únicos fluidos hidráulicos. También existen los ininflamables, que es otra familia, y que básicamente son emulsiones de agua-aceite, o sea, no se prenden fuego, y glicoles, glicoles, alcoholes, otro tipo de elementos químicos, como por ejemplo, para que tengan una idea, el líquido de frenos. Es un fluido hidráulico que no es en base a aceite mineral. Ahí tenemos una descripción, después leanla con más detenimiento. Mantenimiento. El mantenimiento tanto del fluido como de los recipientes, o sea, del tanque, como de los filtros, es fundamental. Esto tiene que quedar claro. El mantenimiento ya lo vamos a trabajar más en la práctica. El tema del mantenimiento, les voy a dar para hacer un checklist de sistemas de mantenimiento y vamos a subir al campus también, pero ya les digo, tanto los fluidos como los tanques como los filtros deben tener un muy buen mantenimiento para que el sistema en general pueda trabajar bien. Si vamos a hablar del tratamiento del fluido, tenemos que hablar de los contaminantes que el fluido va a tener normalmente en su funcionamiento. Digo normalmente porque es muy importante entender esto. El fluido hidráulico dentro de un sistema se va a contaminar con contaminantes sólidos, líquidos y aire en su funcionamiento normal. No tiene por qué estar funcionando mal el sistema. Por ejemplo, un dato. Cada vez que sale o entra el brazo de un actuador hidráulico, ¿sí? Los O-ring, ya lo vamos a estudiar, pero los O-ring que tratan de evitar esa entrada o salida del aceite y entrada de impurezas, lo hacen, pero no en un 100%. Y eso es un funcionamiento normal. Imagínense un sistema como, por ejemplo, puede ser una pala excavadora trabajando en la arena. Los contaminantes que están ingresando son muy grandes. Así y todo en un sistema embarcado también, si no es tanto el funcionamiento cercano a la tierra y a la arena, sí, por ejemplo, la contaminación con sales que flotan en el aire marino,
es un tema interesante para ver. Entonces, vamos a tener, como les dije, ¿sí? Contaminantes sólidos, partículas sólidas, sustancias gaseosas como el aire y líquidas. Para cada una de ellas hay un tipo de tratamiento específico. Empecemos entonces, por ejemplo, con los filtros. ¿Qué es un filtro? El filtro es una malla. Vamos a definir filtro como una malla. Una malla es una red con agujeritos. Esos agujeritos, distintos a una red de peces que son macroscópicas, o sea, se ven a simple vista. En los filtros muchas veces, salvo las grandes coladeras de metal con agujero grande, los filtros normales tienen un mallado, un tamaño de esos agujeritos, de esa malla, muy pequeño. Y estamos hablando de micrones. Un micrón es 1 milímetro dividido 1000. Imagínense entonces que 5 o 20 micrones, estamos hablando de medidas muy pequeñas que a simple vista el ojo no las ve. Esos son los filtros. La terminología normal de los filtros es múltiple, ¿sí? Vamos a tener filtros de presión, de succión, de derivación, en línea, en retorno, magnéticos, filtros de aire, etcétera, etcétera. No nos tenemos que guiar mucho por los nombres, porque lo mismo lo vamos a ver o volver a ver cuando veamos válvulas. Válvulas también hay de cualquier nombre, hasta la válvula roja. ¿Qué quiero decir con esto? Que hasta el léxico puntual de un jefe de máquina puede denominar a un filtro o a una válvula de alguna manera, no técnicamente. Entonces, para no marearnos, lo que generalmente hago con estos temas es clasificarlos o ver cierta clase de filtros, y válvulas lo mismo, y otros elementos, por su uso y por su ubicación en el sistema. Ahora volvemos a eso. Vean, ya que estamos acá, y si no se ve bien acá en el video, ustedes tienen estas diapositivas para ir viéndolas. Esto es una explicación como para que puedan tener más datos y poder entender un poquito mejor. Acá tenemos varios símbolos, todos de filtros. El símbolo principal de filtro es un rombo apaisado, ¿sí? O sea, es un cuadrado apaisado, o sea, un rombo. Esa es la simbología básica del filtro. Y después va a haber una simbología adicional con cada uno de las clases de filtros que no hay que aprendérselo de memoria, salvo el que use o el que esté en esto continuamente, pero sí el uso continuo nos va dando una mayor facilidad de recordar, y si no, la información la tiene en el bolsillo, como digo siempre, en el celular, y con internet tenemos toda esta información también. Bueno, acá hay un listado de los filtros que vamos a ver, rápidamente, pero los vamos a ver. Los filtros más importantes, por su ubicación y funcionamiento: el filtro de aspiración, un filtro de precarga, un filtro de presión, en derivación, filtros de aire, filtro de retorno y filtros de llenado. Vamos a ver un poquito cada uno de esos. Este es un esquema con el posicionado de algunos filtros típicos. Bien, filtro de aspiración. Es el filtro típico que está antes de la bomba. Succión, aspiración. ¿Qué características tiene que tener este filtro? En principio, dos. Una es que es de baja presión, o sea que no necesita, nunca va a trabajar a presión, porque está antes de la bomba. Entonces son filtros especialmente diseñados para baja presión. Pero por otro lado, nunca tiene que ser la malla muy pequeña, o sea, el agujero entre malla y malla debe ser relativamente grande. Estamos hablando de micrones, pero relativamente grande. ¿Por qué? Primero porque es el primer filtro en el sistema. Si lo ponemos de malla muy pequeña va a parar todas las impurezas y se va a tapar muy rápido. Pero además tiene el problema de la bomba que necesitamos que no cavite. Y una de las
cuestiones para que no cavite una bomba es no ponerle resistencia a la succión. El filtro de precarga es un filtro que puede estar con una bomba, ¿sí?, de precarga. Esto lo vamos a ver cuando veamos bombas y presiones, pero hay sistemas muy grandes, de mucho caudal, las cuales la bomba principal tiene una bomba anexada, por ahí algunos la han visto, que deposita presión de fluido justo en la succión de la bomba principal, justamente para que no caviten las bombas grandes. Ahí podría ir un filtro también. Además del filtro, generalmente el más importante, que es el filtro de presión. Es el filtro sí de malla más pequeña y es el que va a cuidar, el que va a frenar todas las impurezas que pudieran llegarle a elementos muy especiales del sistema, como puede ser una válvula o un actuador muy delicado si lo hubiera. Filtros en derivación, a veces se trabaja, los filtros tienen mucha pérdida de carga, o sea que absorben parte de la potencia de la bomba, que tiene que vencer el pasaje del fluido por el filtro. Entonces, en algunos sistemas, lo vamos a ver en algunos planitos más adelante, existen circuitos especiales de filtrado, en derivación o especiales de filtrado. ¿Qué quiere decir? Cuando está sobrando, ¿por qué deriva? Deriva a través de una válvula de alivio porque está sobrando potencia en ese momento. Entonces lo manda al sistema de derivación. Ese sistema puede estar filtrando a su vez y no haciendo perder carga. Los filtros de retorno, bueno, parecido al anterior, pero los tenemos en el retorno, ya cuando trabajo. ¿Y por qué vamos a poner un filtro en el retorno? Bueno, porque se generan impurezas, yo les dije, en el trabajo normal. También descascarillado de los propios elementos de acero, etc. Tenemos filtros de aire. Cuando la tapa de un tanque que no es presurizado deja entrar y salir aire cuando sube y baja el volumen del fluido, ese aire que está entrando entra con impurezas. No lo vemos, acuérdense, pero entra con impurezas porque el aire tiene impurezas. Y se puede filtrar y es mejor. Lo mismo que en el llenado, el filtro de llenado. ¿Sí? Si nosotros vamos a estar introduciendo para completar, por ejemplo, un nivel de aceite, es buena práctica filtrar, que no entren impurezas cuando le estamos agregando. Bien, algunos especiales como el filtro en línea. No es muy utilizado en los sistemas hidráulicos, pero pueden llegar a verlo. Un filtro como los de combustible. El tema es que para poder hacer un cambio de filtro, para poder hacer un mantenimiento en este tipo de filtro, tenemos que cortar el circuito, ¿verdad? Porque está en línea con el circuito. Cortar el funcionamiento del circuito. Este gráfico, es un gráfico con curvas ascendentes, es un gráfico de pérdida de carga. A medida que los filtros se van ensuciando, se van tapando, le es más difícil a la bomba, tiene que gastar más potencia, más presión y caudal, en hacer pasar el fluido por los filtros. Eso se denomina pérdida de carga, lo mismo que el rozamiento del fluido por las paredes de las mangueras y de los conductos. Esa pérdida de carga va aumentando muchísimo con los filtros cuando se empiezan a tapar, y eso hace decrecer el rendimiento del sistema. Y es muy importante, y ténganlo muy en cuenta, porque a veces se da como que no influye en el funcionamiento. Interesante, el filtro magnético. Los filtros magnéticos. ¿Por qué podemos o está bueno utilizar filtros magnéticos? Porque no son de malla. Retienen las partículas, con la salvedad que tienen que ser partículas magnéticas, pero retiene las partículas atrapándolas por fuerza magnética. El tema es que esto solo no se puede utilizar porque todo lo que sea arenilla, todo lo que es viruta de bronce, si fuera el caso, o de cobre, no son magnéticas y entonces este filtro no estaría actuando. Pero sí se utilizan este tipo de filtros, ahora vamos a ver un par
en tapones, ¿sí? Tapones de purga de los tanques, en los cuales están magnetizados y van atrayendo, cuando el fluido está en el tanque, ese tipo de partículas. También se utilizan vástagos, barras, como pueden ser al estilo de un ánodo de sacrificio en un termotanque, por ejemplo. Bueno, son barras que entran en el tanque de compenso de los sistema hidráulico, bien digo, y van reteniendo las partículas magnéticas, limaduras de hierro, sobre todo, obviamente, que pudiera haber en el aceite en suspensión. Y si no, la combinación de filtros mallados, que retienen todo, pero a su vez magnetizados en sus paredes. Entonces, todo lo que es partículas magnéticas no va a quedar atrapada en la malla, dándole mayor vida y que se tape mucho menos. Acá hay un par de figuras, después fíjense que está bien explicado. Bien, sigamos un poquito. Bueno, unos ejemplos, no los voy a estar leyendo, después ustedes véanlo con tranquilidad, tanto en el apunte como en las filminas. Algunos ejemplos de instalación de filtro, un filtro de coladera, por ejemplo, bien amplia la malla, es el primer filtro generalmente, y generalmente está adentro del tanque. Bueno, no todos los sistemas son iguales, van a encontrar distintos tipos de sistemas y distintos tipos de sistemas de filtrado. Bien, en el retorno por alivio, bueno, en la línea de retorno, etc. Todo esto está normalizado. Las normas ISO, por ejemplo, son normas que se usan mucho en lo que es la hidráulica. Bien, para ejercitarnos, acá hay un sistema, después véanlo con tranquilidad, y hay 1, 2, 3, 4 filtros, ¿sí?, puestos pero sin los nombres. Yo voy a pasar rápido para que no se vea mucho ahora, para que ustedes lo puedan ejercitar después en sus casas. ¿Qué tipo de filtro sería en función de dónde está ubicado? Bien, rápido, y como final de este video, que ya se está haciendo bastante largo, las máquinas de Flugy son esas máquinas parecido a lo que es una clarificadora, ¿sí?, que separa líquido con líquido. Cuando yo tengo un tema, por ejemplo, de intrusión de agua, en los barcos suele pasar que se nos incorpore agua, ya sea salada o dulce, en los sistemas hidráulicos, no las podemos retirar con filtros, separar con filtros. Se tiene que hacer o cambiando directamente todo el aceite hidráulico, o en sistemas muy grandes donde vale la pena. Por ejemplo, les doy un caso, el submarino, ¿sí?, el San Juan o su gemelo el Santa Cruz, tenía en San Juan 2.500 litros de aceite en su sistema hidráulico. No da para andar cambiándolo cada 2 por 3. Se le hace una, como siempre digo yo, como si fuera una diálisis, ¿sí?, se hace pasar por esta máquina de fluido hidráulico y se separa el agua del aceite. Bueno, estas son máquinas que sirven para purificar el fluido. Por último, ahora sí, la purga, para sacar aire, para sacar gases. Normalmente es aire, los gases, pero también podemos hablar de otro tipo de gases, los pulmones, que lo vamos a ver en un caso especial de elementos, que también pueden venir adosados a los equipos de hidráulica. Los pulmones, que son unos pulmones con gas adentro, a veces se pinchan. Ese nitrógeno que llevan adentro, se cargan con nitrógeno, porque es inerte, es un gas inerte, puede ir a parar al sistema hidráulico. Pero es como si fuera un aire, nosotros no distinguimos. Esas purgas, ese burbujeo, puede salir obviamente por el tanque, como dijimos, una de las
la función del tanque, pero muchas veces queda atrapado en el sistema. Y existen purgas ya diseñadas, tornillitos, valvulitas, que se abren, pequeñas, y que siempre por arriba del sistema, porque eso tiende a subir, las podemos eliminar. Bueno, ahora sí, terminamos este video en donde estuvimos viendo tanques, fluidos y filtros. Fíjense la importancia que tienen estos elementos de tener un buen mantenimiento para poder tener un buen funcionamiento en los sistemas.